Bueno, avanzamos un poco más con respecto a Access. En nuestra clase anterior habíamos creado la tabla de pacientes. Teníamos los campos número de paciente, apellido, nombre, DNI, fecha de nacimiento y dirección. Ahora en esta clase vamos a crear dos tablas y las vamos finalmente a relacionar, es decir, veremos cómo se relacionan estas tres tablas. Ya que dijimos que en Access lo que buscamos básicamente es dividir la información, agruparlas de una manera lógica en función de conceptos tales como entidad, por ejemplo, en el que decíamos que es cualquier objeto que yo puedo describir a partir de sus características y que por eso, si volvemos o si retomamos a nuestra planilla de Excel, diríamos que por un lado tenemos el paciente y por otro lado los controles que se le realizan al paciente. Lo que acá vamos a agregar es quién realiza ese control sobre el paciente. Pero primeramente entonces vamos a crear justamente esto, el quien realiza, es decir, el enfermero. Ahora, cuando voy a crear una tabla, lo que voy a hacer es irme a la pestaña Crear. Ya dentro de la pestaña Crear, como estoy trabajando con tablas, voy a ir directamente a la opción de Diseño de tabla, ¿sí? Directamente a la opción de Diseño de tabla. Y a diferencia de cómo se me presentó en la primera clase, que arranqué desde la vista de hoja de datos y que por eso yo tenía marcado el campo que iba a actuar como clave principal, ahora no, ahora está completamente en blanco. Bueno, esto es la tabla de enfermero y es lo mismo que es similar de pronto a la tabla de paciente, pero aquí tendremos un ID de enfermero, el apellido, ¿sí? Enfermero, el nombre por supuesto también, ¿sí? Nombre enfermero, el DNI por supuesto, aquí en lugar de la fecha de nacimiento vamos a reemplazar por la fecha de alta del enfermero, o sea, la fecha en que comenzó a trabajar de pronto en esta institución, ¿sí? Fecha de alta, fecha de ingreso. Pero también vamos a conocer de pronto la dirección, ¿sí? En la que vive el enfermero. Bueno, los mismos detalles que hicimos para crear la tabla de pacientes. El ID de enfermero va a ser de tipo número. El apellido, por supuesto, es texto corto, el nombre también. El DNI lo vamos a tomar similar a como hicimos con la tabla con el paciente. El DNI lo tomamos como número, pues aquí también lo vamos a tomar como número. Respecto de la fecha de alta, habíamos dicho que todo campo que tenga como parte de su nombre de campo la palabra fecha, entonces automáticamente lo vamos a estar tomando como fecha hora. Bien, con respecto al DNI, lo mismo que hicimos con la tabla de paciente, y vamos a la propiedad de indexado y ponemos sí sin duplicados. ¿Por qué hacemos esto? Porque de otra manera, es decir, vamos a verlo el porqué. Primero, lo vamos a dejar como viene por defecto. No. Nuestra clave principal es el ID de enfermero, habíamos dicho, porque es de menor longitud si lo comparo con el ID de enfermero. Ahora ya cargué los campos, establecí los tipos de datos, determiné cuál es mi clave principal, me muevo a la vista de hoja de datos para probar el por qué necesito indexar el campo DNI. Para moverme a la vista de hoja de datos, basta simplemente con ir al icono ver, presionar. Como he hecho cambios a la estructura que tenía, me va a preguntar si quiero guardarlo. Por supuesto que la respuesta es sí. Y la tabla en este caso se llama enfermero. Bien, como decía, si acaso Maidana
decía, supongamos DNI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Los otros datos, no, para probar qué es lo que estoy o por qué es necesario indexar, simplemente los otros campos no serían necesarios. Lo que no puedo repetir, está claro, ¿sí? Lo que no puedo repetir, está claro, es la clave principal. Ya tengo el ID de enfermero número 1, entonces no puedo tener otro ID de enfermero número 1. Entonces esto será 2. Repito, decía el apellido, el nombre, y voy a repetir el DNI, 1, 2, 3. ¿Sí? Es el mismo DNI que está arriba. Me permite pasar sin ningún problema, pero no está bien. Se supone que estamos hablando de la misma persona, algo que estamos intentando evitar. Esta redundancia o repetición de información es lo que intenta, a lo que apunta a veces. Y aquí estoy provocando ese error. Entonces, eliminamos este registro. Voy otra vez a la vista de diseño y, como dije, al campo DNI establecemos o modificamos su propiedad de indexado al valor sí sin duplicados. Eso va a evitar el problema que antes nos ocurrió. Me vuelvo a la vista de hoja de datos, me pide que acepte o no el cambio hecho. Yo por supuesto que le hago que sí, o le digo que sí. Bien, número de registro 2, apellido, nombre, DNI, el mismo que está arriba. Ahora, cuando intento pasar, automáticamente me dice que no es posible porque ese DNI ya existe. Entonces, por esas razones que vamos a indexar siempre que tengamos un campo DNI, estaremos indexándolo. Bien. Vamos a eliminar este registro también. ¿Por qué razón? Hasta aquí tengo dos tablas, enfermero y paciente, que no tienen ningún tipo de relación. La relación que se va a dar entre estas dos tablas, la de enfermero y paciente, será a través de una tabla que estará ubicada, digamos, de una manera lógica en el medio de ambas, que van a hacer o que va a hacer los controles que se le hagan a los pacientes. ¿Por qué los controles separamos de la tabla paciente? Por una sencilla razón. Los datos del paciente, llámese apellido, llámese nombre, llámese DNI, llámese teléfono, son datos que no cambian con periodicidad o muy rápidamente. Sin embargo, el peso, la altura, son valores que pueden cambiar de pronto en algún caso, no tan rápidamente, pero sin embargo pueden ir cambiando o van a ir cambiando de hecho. Pero nuestro ejemplo el ejemplo que vamos a usar ahora para registrar no será el del peso y la altura, sino los referidos a signos vitales. Entonces, nuestra tercera tabla, otra vez yendo a la pestaña crear, otra vez a diseño de tabla, por supuesto que vamos a entender ya que ni la presión arterial, ni la frecuencia cardíaca o pulso, ni la frecuencia respiratoria, ni la temperatura, ninguno de esos cuatro campos podrían actuar como clave principal, pues tranquilamente pueden repetirse esos datos entre dos pacientes. Por lo tanto, lo que voy a hacer, como he hecho hasta ahora, es agregar un campo al que voy a llamar ID signo vital. Este campo va a ser el que actuará como clave principal. Y lo marco ya. Voy a dejar dos espacios para explicar después por qué. Bien, y los datos que vamos a estar registrando son, por supuesto, la presión arterial, ¿sí? La presión arterial,
del paciente. Vamos a estar registrando también la respiración del paciente. Como también la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Sí? Frecuencia del paciente. Y finalmente también la temperatura. Temperatura del paciente. Bueno, primero que nada, este es un campo que está establecido como para que actúe como clave principal, pero que en realidad no necesitaría yo cargarlo, y por eso decido que sea del tipo autonumeración. Esto es, el campo de autonumeración es aquel que el propio Access lo va a ir generando, yo aquí no intervengo. Con respecto a la presión arterial, ¿sí? Un valor típico de presión arterial pudiera ser 90/60, 120/80, es decir que hay una barra de por medio. Por lo tanto, si hay una barra de por medio, de ninguna manera el campo puede ser numérico, de otra manera no me aceptaría esa barra, entonces lo dejo como texto. Ahora, los otros campos, ¿sí? Los otros campos, llámese la respiración, el pulso, como también la temperatura, son valores de tipo numérico, ¿sí? Números. Pero entonces, con respecto a la temperatura, me queda claro, no sé los otros campos, ustedes sabrán. Con respecto a la temperatura me queda claro que si es un número, no es entero, pues podemos tener una temperatura con decimales. Entonces, así como con respecto al DNI modificaba una determinada propiedad para que no se repitieran, para el caso de la temperatura lo que voy a modificar es la propiedad de tamaño del campo. De entero largo lo voy a pasar a simple. De esta manera me va a permitir ingresar valores con coma. Ahora, por otro lado, ¿por qué dejé estos dos espacios en blanco? Dije que esta tabla que estoy creando es la que, imaginen, va a estar entre las tablas de enfermero y de paciente, ¿sí? Esto, bueno, no me está permitiendo moverlo ahora porque está en diseño, pero básicamente imaginen que esta tabla 1 se encuentra en el medio de enfermero y paciente, es decir, es la que va a permitir que se relacionen las tablas. En la primera clase dijimos que básicamente hay dos características que presenta el enfoque relacional. Una es que la información yo la visualizo en tablas, sabiendo que las tablas son bidimensionales, es decir, que tenemos columnas o campos y que tenemos filas o registros. Pero por otro lado, que la otra de las tantas características es el hecho de que las tablas se interrelacionan a partir de un campo común o repetido, también lo habíamos dicho. Bien, eso es lo que nos estaría faltando aquí, la manera de interrelacionar la tabla de signos vitales con paciente para saber qué controles le corresponden a qué paciente, pero también con enfermero, para saber qué enfermero realizó qué controles. ¿Cómo relacionamos? Simplemente usando las claves principales, es decir, el ID signo vital, el número de paciente o el ID enfermero. Aquí lo que, para ver dónde repito, ya está claro porque yo dejé espacios, es en esta tabla, pero si tengo duda, lo que tengo que pensar es qué voy a tener más, si controles o enfermeros, si controles o pacientes. Está claro que lo que más voy a tener son controles, y es por eso que aquí es donde voy a repetir. Bien, para saber de qué paciente es este control, agregaré el campo número paciente. Número paciente. Y tiene que ser del mismo tipo que es en la tabla original, es número. Entonces aquí
en esta tabla donde está prestando el campo, y por eso este campo se va a llamar clave foránea, debe ser también número. Ahora, de esta manera sé, cuando registre un determinado control, sabré de qué paciente es. Pero hasta ahora desconozco qué enfermero hizo este control. Para saber qué enfermero hizo este control, voy a agregar el campo ID enfermero. Vengo entonces a mi tabla de controles y agrego el campo ID enfermero. Y como antes dije, deberá ser del mismo tipo que lo es, del mismo tipo que tiene o que es en la clave original. En la tabla de enfermero el campo es número, entonces aquí también deberá ser del tipo número. Entonces, ID signo vital es mi clave principal, nunca se repite, pero el número de paciente y el ID enfermero son claves foráneas, son campos repetidos que permiten establecer la interrelación. Estos campos sí pueden repetirse. Entonces, esta tabla está diseñada, voy a la vista de diseño, a la vista de hoja de datos, o simplemente para guardar, a esto lo llamaremos signos vitales. Ya vamos a la tabla entonces, signos vitales. Voy a poner un guión bajo entre ambas palabras, evitando el uso de los espacios en blanco. Y ahora sí tengo mis tres tablas. Ahora, para lo que viene la interrelación, que todavía no he hecho, yo lo que puse son campos repetidos, pero la interrelación aún no está hecha. Para hacer eso, necesariamente tengo que cerrar todas mis tablas. Y una vez que cerré mis tres tablas, enfermero, paciente y signos vitales, voy a herramientas de base de datos, relaciones. Me abre una nueva ventana muy pequeña en la que me va a visualizar todas las tablas que tengo. Allí puedo ir seleccionando de a uno y presionando sobre el botón agregar, o seleccionar todas las tablas y presionar en el botón agregar. Una vez que las tablas están en la ventana principal, simplemente cierro la pequeña ventana. Bien, vamos a hacerlo un poco más amplio como para que se visualicen todos los campos. Y como dije antes, debo imaginar que la tabla de signos vitales es el nexo entre la tabla de paciente y la tabla de enfermero, y por eso lo pongo en el medio. Ahora, ¿cómo establezco la interrelación? Bueno, dijimos, entre paciente y signos vitales hay un campo repetido. Entre enfermero y signos vitales hay otro campo repetido. Bien, tomo entonces ese campo repetido, número paciente en la tabla de paciente, hago un clic, no suelto, arrastro hasta el otro campo número de paciente en la tabla signos vitales. Allí suelto. Abrirá una nueva ventana. En esa nueva ventana voy a tener que ver que a ambos lados aparezca el mismo nombre de campo. Y necesariamente tengo que hacer un clic donde dice o donde está la opción exigir integridad referencial. Luego entonces presiono sobre el botón crear. Si todo está bien, aparece esta línea negra uniendo ambos campos y una simbología en ambos extremos. 1 en el caso de paciente, infinito en el caso de signos vitales. Lo que me dice que un paciente puede tener muchos controles. Ahora hagamos lo mismo con enfermero y signos vitales. De cualquiera de los dos lados, un clic en enfermero y de enfermero, no suelto, arrastro hasta el otro campo y de enfermero. Ahí lo suelto. Otra vez, en la ventana que se abre, debo verificar que el nombre de campo sea coincidente, marcar sobre la opción exigir integridad referencial y presionar sobre el botón crear. Otra vez, la simbología, es decir, un enfermero podrá realizar muchos controles de signos vitales. De esta manera entonces es como interrelacionamos las tablas y como los habíamos creado antes. Recién ahora yo podría cargar información, ¿eh? Entonces la secuencia, cuando trabajamos con Access o con cualquier gestor de base de datos, es primero crear las tablas,
luego interrelacionar las tablas y finalmente, cuando ya hice esos dos pasos o cumplí esos dos pasos, proceder a cargar la información. ¿Por qué razón? Porque si esta opción no existiera, voy a desmarcarla ahora, ¿sí? Voy a modificar la relación, quité la opción de exigir integridad referencial y como se ve, ya no está el número 1 y el infinito. Tan solo para verificar, aquí hay un error, pero tan solo para verificar qué error estoy cometiendo. Voy entonces a la tabla de paciente, voy a cargar un paciente, apellido, Mariana, el nombre Lucía, y su DNI 123 total es un ejemplo nada más. Ahora voy a la tabla de signos vitales. Este campo, el ID signo vital, es autonumérico, por lo tanto no necesito cargarlo. Pongo aquí como como el número de paciente, el valor 10. ¿Sí? El valor 10. Perdón. La tabla de enfermero sí está estrictamente relacionado, entonces voy a cargar un enfermero. ¿Sí? Apellido. Con eso es suficiente. El error entonces se está dando, ¿sí? El error se estaría dando entre pacientes y signos vitales. Y de enfermero dijimos 1. Tranquilamente puedo pasar a la siguiente fila sin ningún error, sin ningún problema. Y he puesto el paciente número 10. Si voy yo a la tabla de paciente no tengo el paciente número 10. Eso no está bien. En cambio, si voy a la tabla de enfermero, que sí establecí una relación estricta, cuando marqué la opción de exigir integridad referencial, si yo llegara a poner el número 2 de enfermero y pretendo pasar, automáticamente me dice que estoy provocando que tengo un error en la información, y es que el ID enfermero número 2 no existe, solo existe el ID número 1. Es decir, aquí me advierte del error, mientras que cuando cargo el número de paciente que no existe, no me informa del error. Eso es por el hecho de que no he marcado la opción de exigir integridad referencial. Elimino el dato, cierro las tablas, vuelvo a la opción de relación, voy a modificar otra vez y marco la opción exigir integridad referencial. Finalmente acepto. Una vez que aparece esta simbología, sé que ya no voy a poder en la tabla de signos vitales cargar los datos de un paciente que no existe. Entonces, ¿cuál es la función del control de integridad referencial? Evitar cargar información incorrecta. Bueno, esto es entonces nuestra segunda clase.